Gracias, maestro. Bueno, para iniciar esta masterclass, yo quiero que ustedes, por favor, me escriban por el chat qué saben ustedes, qué entienden por duelo. Por el chat nos van a regalar qué es lo que ustedes, desde su mirada, qué es para ustedes el duelo. Vamos a ir comenzando para que también yo saber qué expectativas tienen, qué información tienen, si han transitado algún duelo. Para mí el duelo es pasar una situación que está lejos de poderla controlar o manejar y que requiero un acompañamiento para poder librarme de ese dolor o evitar el dolor que me hace sufrir esa pérdida. Para mí es una pérdida emocional o física de un ser querido. Gracias, Alberto, por regalarnos tu mirada. Luz Mary nos regala tiempo que me tomo, sea superar un dolor o una pérdida. Floresma nos dice algo que se ausenta para siempre de nuestra vida. Ana Rosa nos dice el proceso de adaptación y aceptación después de una pérdida. Y el señor Humberto, sentimiento interior de dolor por una pérdida. Jennifer nos dice, buenas noches, el duelo para mí es el proceso de aceptar y aprender a llevar el dolor y la pérdida. Silvia, es un proceso para adaptarse a la pérdida. Blanca Moreno nos dice, es un proceso psicológico que nos lleva a situaciones inimaginables por haber perdido a un ser querido. Corina nos dice, un dolor, una pena de perder a alguna familia. Jorge, tiempo de recuperación en la cual acepto la pérdida. Liliana, buenas noches, la pérdida física o moral de una persona y que nos duele mucho por el alejamiento de una persona muy querida. Fíjense que prácticamente está muy bien todo lo que ustedes están diciendo por el chat. Y cuando nosotros hablamos de duelo, fíjense que prácticamente todos desde su mirada nos dijeron que es una pérdida. Y entonces hay que tener muy en cuenta que las pérdidas nosotros las vamos a transitar desde el inicio de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son las pérdidas, pues hablamos de que hay una separación, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de esa separación, es un morir a un modo de ser, a un modo de vivir o de estar en relación para nosotros podernos abrir a nuevos modos de ser, de pensar, de sentir, a nuevas relaciones y a otros desafíos. Cuando nosotros nos paramos desde esa mirada de ver la pérdida como un nuevo modo de vivir, obviamente no tenemos que descartar que dentro de todo ese proceso, pues hay un proceso en el que nosotros vamos a transitar un proceso para poder llegar a volver a estar en ese ir hacia la vida, que es hacia donde siempre tenemos nosotros que estar pensando. Lo natural de nosotros, independientemente de las situaciones que nos ocurran, es siempre ir hacia la vida. Entonces, el crecimiento de nosotros como personas siempre va a estar ligado a esa capacidad que nosotros vamos a tener o esa manera para nosotros, esa manera constructiva, para nosotros poder aceptar esas pérdidas por las que nosotros transitamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de pérdidas, tenemos que decir que existen dos tipos. Unas que son las pérdidas tangibles y otras que son las pérdidas intangibles. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de esas pérdidas tangibles o pérdidas físicas también, van a incluir esas pérdidas que nosotros, cuando se pierden a seres queridos o a alguna posesión, algo material, ¿ok? Y las pérdidas intangibles es por lo menos la pérdida de algún estatus, de algún empleo, un divorcio, una separación. Por lo general, estas segundas pérdidas, nosotros pues no les damos una importancia o no las transitamos. Sin embargo, pues hay que tener muy en cuenta en este momento cuando esas pérdidas han sido como muy consecutivas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no llevamos a cabo, no transitamos esas pérdidas por el solo hecho de ser pérdidas también,
Entonces, eso va a llevar a que en algún momento, cuando me vuelva a ocurrir otra pérdida, pues sean más difíciles de superar, ¿ok? Entonces, bueno, cuando nosotros, bueno, yo voy a empezar a compartir porque si no yo me inspiro aquí y se me olvida compartir. Ajá, vamos. ¿Se ve bien? Se ve bien, sí. Bueno, aquí tenemos nuestros avales. ¿Ok? Manejo de las pérdidas y el duelo. Entonces, fíjense, esto era lo que les estaba comentando ahorita. ¿Ok? Fíjense, nosotros hablamos de las pérdidas como experiencia de vida. Entonces les decía lo que son los dos tipos de pérdidas. Las tangibles, que hablamos entonces de cuando perdemos seres queridos o bienes materiales, y las psicosociales o simbólicas, que es cuando en el caso de un divorcio, de un trabajo, alguna pérdida de estatus. ¿Ok? Y ambas pérdidas inician lo que es un proceso de duelo. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de que empezamos a transitar pérdidas desde que nacemos, esa primera pérdida es la que nos ocurre en el momento del nacimiento, ¿ok? Es una pérdida que es muy dolorosa, que es cuando el niño es separado, sacado de ese ambiente amado, seguro, acolchadito, protegido, ¿ok? Donde se encuentra en la presencia estable, en este caso, pues es el latido de nuestra madre, ¿ok? El latido del corazón de nuestra madre, que está oscurito, que está seguro a ese nacimiento, ¿ok? Por decirlo de alguna manera, cuando el niño cambia de ambiente bruscamente, ¿ok? Y empieza a un ambiente donde que es ruidoso, que es iluminado, donde él todavía no sabe en dónde está, todavía no entiende. Y viene ese golpe cuando el niño es como sacado al mundo, ¿ok? También ese impacto de nacimiento pues también se ve reflejado en los padres porque va a dar lugar a otro cambio de vida totalmente en donde ese ser que están haciendo pues va a depender en su totalidad del cuidado, de los mimos, del amor y de esa responsabilidad que puedan adquirir los padres con él, ¿ok? Pues ahí viene también un cambio de todo lo que es la parte de los hábitos, las costumbres, inclusive de la privacidad y de la libertad que van a tener esos padres desde ese momento en adelante, ¿ok? Las pérdidas del crecimiento, hablamos de esas pérdidas de crecimiento por las que nosotros transitamos desde que estamos en esa infancia, en esa niñez, en esa adolescencia y en la adultez, y hasta llegar a esa tercera edad. Esas son las que nosotros llamamos las pérdidas del crecimiento. Cada una de esas fases, ¿ok? Se va a caracterizar porque como personas, como seres humanos, pues vamos a tener que realizar tareas específicas que van a requerir un desarrollo de nuestra parte y en sí, pues también se van a manifestar separaciones, ¿ok? Cuando nosotros estamos acostumbrados de niños a estar en nuestra casa, y después nos llevan al kinder, al preescolar, al jardín de infancia, ya eso implica también una pérdida porque, bueno, ya no vamos a estar con mamá o con esa persona cuidadora, sino vamos a estar conociendo a otras personas, ¿ok? Igual cuando estamos pasando, cuando nos casamos, ¿ok? Que ya pasamos a esa edad adulta, cuando pasamos ya a lo que es la parte de la jubilación, muchas veces eso se siente como un derrumbamiento de la imagen de esa persona, ya que, bueno, muchas personas pues que llevan mucho tiempo trabajando y después pasan como a otro estatus, a otro tipo de vida, pues entonces ahí simplemente también hay una pérdida como tal de lo que es el estatus, ¿no? La pérdida de la cultura propia es una pérdida que se da cuando nosotros como personas nos vamos del país o aquellas personas que se van del país dejan los bienes materiales, dejan costumbres, inclusive cuando se van a países donde tienen que hablar otro idioma, ¿ok? Entonces ellos están perdiendo esa cultura. Fíjense que por lo menos aquí en Venezuela,
esa pérdida de cultura se dio mucho bueno, todavía se sigue dando, pero cuando muchas personas tuvieron que salir del país a conocer otras culturas, a buscar un mejor futuro, sin embargo, pues dejan lo que es la comida, la familia, el hogar, las costumbres, ¿ok? Y llegan a adaptarse a otra cultura, ¿ok? A otro país, que ya por el simple hecho de ser otro país, pues ya se pierde lo que es la parte de la cultura, ¿ok? La pérdida de los bienes materiales, ¿ok? Esa pérdida muchas veces viene de la mano con lo que son desastres naturales, ¿ok? Porque van a arrasar, esos desastres naturales pues arrasan o se llevan lo que son los bienes o las cosas materiales más queridas, inclusive pues la casa, álbumes, fotos, recuerdos, ¿ok? Y muchas veces pues eso no se puede reconstruir, ¿ok? Dentro de lo que es la parte de la pérdida de los bienes materiales, una de las más significativas, desde mi mirada, es esa pérdida que cuando se pierde el hogar, ¿ok? Porque con la pérdida del hogar, pues estamos perdiendo, pues, no parte de nuestra historia, sino toda nuestra historia. Entonces es una pérdida que también es bien significativa, ¿ok? La pérdida de los lazos afectivos hace referencia a esas rupturas cuando se rompen esas relaciones intergeneracionales, ¿ok? Cuando los hijos no se hablan con los padres o los ancianos cuando son dejados en ancianatos o en esos lugares que los dejan olvidados, ¿ok? Cuando hay un adiós, por decirlo así, o que nos tenemos que despedir, causados por alguna circunstancia, un amigo que se tiene que ir a otro país o a otro lugar, ¿ok? Las separaciones que se dan por celos o por envidia, esas personas que están ligadas, que tienen una profunda amistad y cuando se rompe esa amistad y ya no se hablan más, también hay una pérdida de lazos afectivos, ¿ok? Y una de estas pérdidas como la más dramática o la más significativa, desde mi mirada también es cuando hay un divorcio, ¿ok? Ya que ese divorcio, pues, para nadie es un secreto que tiene connotaciones desde el punto de vista legal y eso, pues, acarrea también, pues, todo un proceso psicológico también para ambos como pareja, ¿ok? Y las últimas pérdidas está la pérdida de la identidad, creo que sí, me faltó aquí la pérdida de la identidad, que es cuando, miren, esta pérdida parece mentira, pero es una de las pérdidas cuando nosotros dejamos de ser dejamos de ser auténticos por escuchar o por hacerle caso a la mirada de otra persona. Entonces es cuando ponemos por encima de nosotros a esas otras personas. Es decir, sacrificamos nuestra propia manera de ver las cosas, de pensar, por darle importancia, por darle lugar a esas otras personas. ¿Ok? Entonces, esa pérdida muchas veces nosotros ni nos damos cuenta pero ocurren. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es esa pérdida de nuestra propia identidad personal. La pérdida de la salud, ¿ok? Fíjense que yo siempre digo, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro templo y así tenemos que verlo. Y nuestro cuerpo también es muy, muy, muy vulnerable. Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. Si nosotros no cuidamos o no cuidamos nuestro cuerpo, pues eso nos puede llevar también a tener alguna parte, a perder algún miembro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un descuido, una caída, en una mala alimentación, que vayamos caminando y nos tropecemos, eso puede llegar a acarrear un accidente y que dependiendo de la magnitud de ese accidente, pues puede acarrear que tengamos pérdida de nuestra salud. Entonces, cualquier enfermedad o cualquier limitación, pues eso se va a ver como una amenaza a nuestro propio bienestar. Entonces, cuando nosotros hablamos de pérdida de la salud, pues hablamos también de cuando hay amputaciones de alguna parte de nuestro cuerpo, que también tenemos que vivir o transitar ese duelo, ¿ok? La pérdida de lo que nunca se ha tenido. Fíjense que aquí ya hablamos de básicamente lo que son realidades soñadas, ¿no? De deseos, de sueños no cumplidos.
y de lo que nunca se ha podido llevar a cabo. Por ejemplo, los niños que nunca pudieron conocer a sus padres o a su familia, ¿ok? O las parejas que sufren de infertilidad o de esterilidad sienten también pues ese deseo de poder realizar pues algo que es netamente humano, ¿ok? Simplemente pues el deseo, el anhelo que todos tenemos de ser padres. Y la última pérdida que nosotros transitamos pues ya es cuando pues nos llega el momento de la muerte a nosotros o a algún ser querido, ¿ok? Entonces fíjense que son muchísimas pérdidas las que nosotros vamos a estar transitando a lo largo de nuestra vida. Y pues por eso es importante primero poderlas identificar para después de que nosotros las identifiquemos, pues aprender a transitar. La buena noticia, como yo siempre digo, es que hoy en día hay muchísimas formas, hay muchísima información sobre cómo transitar el duelo de manera operativa, de manera sana, de la mejor manera posible y no dejar a que esos duelos se compliquen, a que esos duelos pasen ya a otro nivel. Estamos claros que el duelo hay que transitarlo de manera sana, que vamos a pasar por diferentes fases, ya ahorita lo vamos a saber cuáles son esas fases o cuáles son esas etapas del duelo. Además, durante esas fases o esas etapas del duelo, hay tareas que nosotros llamamos tareas o mediadores para nosotros poder transitar ese duelo. Entonces, como yo siempre digo, la buena noticia es que hoy en día hay muchísima información para nosotros aprender a transitar ese duelo. Entonces, cuéntenme, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Conocían todos los tipos de pérdida? Las caritas están así como que, eso también era una pérdida. Yo solo conocía física, o sea, física y material, más nada. Físicas y materiales, bueno, fíjense, Sí, ya voy Yaide, a la Rosa. es Cuéntame, Florema. impresionante, ¿verdad? Ver que hay diferentes tipos de pérdida. Ya sobre la charla que estás teniendo, ya vamos identificando que sí, en cierta manera, pues todo lo que mencionaste son pérdidas, ¿verdad? Y que nosotros no lo habíamos considerado como duelo, ¿verdad? De esas situaciones. Y ahorita vemos toda la clase, entonces, ay, sí es cierto, ¿verdad? Porque pues aquella persona que, también aquellas personas que han tenido mucho dinero y que después llegan a no tener ni un centavo, entra en la pérdida de bienes, ¿verdad? Y no lo habíamos visto como un duelo. Entonces, sí es bien interesante todo lo que nos estás platicando, Gaide. Muchas gracias. Gracias a ti, mi Florema preciosa, y sí. Fíjense que muchas veces bueno, eso se entra en materia profunda, ya lo vamos a ver cuando estemos en el diplomado. De verdad, esto es un tema que a mí me apasiona, pero hay unas pérdidas que son lo que nosotros llamamos pérdidas acumulativas, ¿ok? Que es cuando nosotros venimos como, por decir algo, perdemos un trabajo, después a los 15 días al mes volvemos y perdemos ese otro trabajo, ¿ok? Entonces hay que ir buscando las razones de esas pérdidas. Y muchas veces también hay una pregunta que a mí me gusta mucho en este proceso de duelo, es ¿qué perdí con esa pérdida? Porque muchas veces más allá de decir, bueno, perdí una pareja o perdí a un amigo, pero entonces el amigo era el que me acompañaba a tomar café, el amigo era el que me ayudaba a sacar la basura, el amigo era el que venía a hacerme visita todos los fines de semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy perdiendo yo con esa pérdida? Es muy importante poder identificar, porque por lo menos es cuando se pierden los lazos, cuando hay una separación por divorcio, ¿ok? Puede ser que esa persona era la que mantenía la casa. Entonces, al mantener la casa, entonces, ¿qué perdí yo? Pues la persona que de repente me apoyaba para comprar el mercado o la persona que me acompañaba a llevar los niños al colegio. Entonces, ya de hacerlo en pareja, ya se asumen responsabilidades que van a ser netamente individuales. Entonces, por eso es tan importante esa pregunta de qué perdí yo con esa pérdida. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Me avisan si se ve? Se ve Yo bien, creo se que ve bien. gracias, mi Zul.
Entonces, fíjense, dentro del duelo hay muchas miradas, ¿ok? Muchos mitos que hoy en día ya no, pues ya es tal cual, ya son mitos, ya son miradas que no están acordes con la información que nosotros estamos manejando hoy en día. Fíjense, antes se hablaba que el duelo se daba en fases. Hoy en día sí hay una teoría, ¿ok? En la que el duelo se transita en fases y sí lo vamos a ver, pero no es algo lineal de que primero viene esto, después viene esto, después viene esto, después viene esto. No. Yo puedo estar en la fase 1, puedo avanzar a la fase 2, puedo estar en la fase 3, pero después puedo volver a la fase 1. Entonces no es algo como que una receta de cocina donde yo diga, ah, ya estoy aquí, no, ya me falta esto para avanzar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Para hacer el duelo hay que despedirse. Fíjense que muchas veces es algo que ayuda y sí lo vamos a ver porque el despedir, el ver a esa persona, el acompañarlo al cementerio, ¿ok? Son cosas que culturalmente, por decirlo de alguna manera, pues es el estilo, ¿ok? Pero sin embargo, no por el hecho de que yo despida a esa persona, significa de que ya yo transité mi duelo. Por cierto, entre estos días, la semana pasada, hay una amiguita que está en Argentina y se le murió su mamá y yo justamente estaba hablando con ella pues de estas cosas, ¿no? Bueno, tienes que recordarla desde lo bonito, de cómo olía, de cómo era su sonrisa, de visualizarla, de esas cosas bonitas que tú aprendiste con ella, de lo que hacías, para que te pueda ayudar a transitar el duelo, porque obviamente ya no pudo viajar de Argentina para acá. Pero ya eso hoy en día pues son mitos, ¿ok? Hablar de lo sucedido para hacer el duelo. La persona en duelo se resiste a soltar. Fíjense que cuando nosotros hablamos de soltar, ¿ok? Hablamos como que, bueno, de liberar peso. Pero es que el duelo es un proceso tan, pero tan personal, donde cada uno de nosotros como seres humanos y como seres humanos que somos cada uno con características individuales, cada uno de nosotros va a tener una manera muy diferente de transitar el duelo. Entonces, el hecho de que lo haga una persona, o lo hagan dos, o lo haga tres, y si yo no lo hago, no significa que es que yo no esté ahí, no, es simplemente que yo tengo que buscar una manera que a mí me funcione. ¿Ok? Hablar del ser querido es algo patológico. Antes se consideraba que cuando alguna persona hablaba con esa persona que ya no estaba, ya eso era algo patológico. Y fíjense que no. Más que todo sucede con las personas que tienen muchísimos años de matrimonio, ¿ok? Cuando pierden a esa pareja, esas personas siguen como en esa comunicación de contándole con lo que hacen en el día a día, inclusive hasta colocando el platito de comida en la mesa, esas cosas en ese tipo de casos no son patológicos. Vuelvo y hago la acotación y hago el paréntesis. No, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a decir que un duelo ya se convirtió en algo patológico, porque viene mucho de la mirada que nosotros le demos como acompañantes o como terapeutas de cuáles son como esas consideraciones desde lo teórico y desde lo práctico para yo diagnosticar, por decirlo de alguna manera, que ese duelo ya pasó a otro nivel, ¿ok? Conservar las cosas es signo de duelo complicado. Eso tampoco ya es algo real hoy en día. ¿Por qué? Porque si yo puedo estar transitando una pérdida, ¿ok? Pero de repente yo sé que tengo que salir de las cosas de esa persona, pero ajá, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que me pasó la pérdida? Puede ser que yo todavía no esté lista para decir, bueno, sí, yo voy a deshacerme de todas las cosas, porque por mucho y mucho siempre van a tener un valor emocional. Entonces, durante ese proceso, durante esa transición de esa pérdida, es cuando yo voy a ir haciendo tareas. Entonces, no necesariamente el hecho de yo conservar las cosas durante un cierto tiempo pues va a significar que ese duelo va a pasar a ser complicado. Cuando ya transcurre más digamos que el tiempo normal, por decirlo de alguna manera, para poder transitar un duelo es de 18 meses a 24 meses. Estamos hablando de entre año y medio y 2 años, ¿ok? Ya después de ese tiempo,
Si la persona pues sigue teniendo las cosas todas igualitas y no movió absolutamente nada, eso es lo que nosotros conocemos como los duelos momificados. Entonces ahí sí ya hay que empezar a hacer otras cosas y sin embargo yo no, o sea, como terapeuta tengo que empezar a mirar todos esos escenarios para ver qué tareas o cómo puedo yo trabajar con esa persona. ¿Okay? Eliminar las emociones negativas, fíjense que cuando nosotros hablamos, no es eliminarlas, es simplemente reconocerlas para nosotros poder gestionar, ¿ok? Y los niños no son afectados por el duelo, que era una de las cosas que también, cuando hay alguna pérdida de un abuelito o alguna persona dentro de la familia, los más afectados son los niños, porque simplemente ellos no entienden desde su inocencia qué es lo que está pasando. Entonces ven a mamá, ven a papá, ven al abuelito o a la abuelita llorando y ellos no comprenden. Eso es mentira, porque ya los niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, ya esos niños comprenden. Entonces, desde allí es donde nosotros tenemos que enseñarlos a que ellos aprendan a transitar esos duelos. Porque desde el nivel cognitivo, desde el nivel que ellos tengan de conciencia, pues también hay que enseñarlos, no es ocultarles las cosas y simplemente que nos vean llorando a nosotros y no decirles nada, no es simplemente darles la información adecuada para la edad que ellos tienen. Bueno, ahora sí vamos a hablar entonces de lo que es el término de lo que significa duelo, ¿ok? Fíjense, duelo viene del latín dolus, como su palabra lo dice, que significa dolor, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de duelo, nosotros lo definimos como una reacción adaptativa natural, normal y esperable ante la pérdida de algo o de alguien significativo. Fíjense que cuando nosotros hablamos de duelo es una pérdida. Duelo es igual a pérdida. ¿Ok? Y que tiene que ser algo esperable porque como ustedes se dieron cuenta ahorita cuando estaba explicando lo de las pérdidas las transitamos durante toda nuestra vida. ¿Ok? Lo que diferencia un duelo por muerte de una pérdida es la intensidad de los sentimientos y lo definitivo de la pérdida. ¿Por qué? Porque obviamente cuando perdemos a un ser querido, pues esa pérdida va a ser definitiva. Si perdemos algo material, podemos llegar a pensar que en algún momento de nuestra vida nosotros lo vamos a poder recuperar. La vida no, a un ser querido no. Entonces, eso es lo que va a diferenciar el duelo por muerte de cuando tenemos una pérdida material, ¿ok? El duelo no es una enfermedad porque simplemente la persona está pasando por un proceso, pero no lo podemos catalogar como algo patológico, ¿ok? Es una experiencia común de todas las personas porque simplemente, pues bueno, siempre nosotros vamos a estar transitando por duelos. Y el duelo es un desafío, ¿ok? ¿Un desafío para qué? Para poder encontrar nosotros nuevos caminos y para podernos ajustar a un nuevo mundo y que ese mundo, pues obviamente, ha cambiado para nosotros y para siempre. Y fundamentalmente, el desafío de esa pérdida, ¿cuál va a ser? Crecer. Llevarnos a otra manera de sentir, a otra manera de estar, a otra manera de ser. Entonces, por eso cuando nosotros vemos el duelo, hablamos de que el duelo siempre va a ser un desafío. El proceso de duelo es una experiencia dinámica que vive la persona y que se desarrolla y evoluciona en un tiempo caracterizado por distintos estados, necesidades y tareas. Fíjense que cuando nosotros hablamos de los distintos estados es porque para cada una de las personas pues va a estar en estados diferentes. Yo no sé si cuando les ha pasado de repente que cuando muere alguien o cuando alguien pierde algo, ¿okay? Hay personas que dicen, ay, pero pareciera que no le está pasando nada. No, es que no podemos estar enjuiciando a las personas porque simplemente recuerden que cada uno de nosotros tiene una manera diferente para transitar el duelo. El hecho de que yo no exteriorice o no exprese lo que me está sucediendo no significa que yo no me esté sintiendo mal. Es simplemente que desde mi manera de ser, yo no soy una persona con la que yo no soy una persona para poder exteriorizar el momento. En ese momento lo que estoy sintiendo.
o simplemente me aboco a resolver cosas, porque cuando ocurre una pérdida definitiva, pues sabemos que acarrea lo que es el proceso de papeles, la parte administrativa, que hay no sé qué, que hay que buscar funeraria, que hay que buscar una cosa. Entonces, pues hay personas que se abocan a resolver y hay otras personas que se abocan a otras cosas, de repente a llorar, que sí se dan el tiempo. Con las personas que no viven el duelo, en ese momento hay que ser muy cuidadosos, porque lo que sí o sí es cierto es que si no transitan el duelo en ese momento, en algún momento de su vida, más adelante, cuando tengan que transitar otra pérdida, esa pérdida acumulativa que no transitó, que no vivió su proceso, pues va a salir. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros, a medida que vayamos transitando por esos duelos, pues vayamos pasando por el proceso, ¿ok? Y si es necesario, pues buscar el acompañamiento de esas personas que están calificadas, ¿ok? Para poder llevar el proceso terapéutico adelante, ¿ok? Involucran a la persona en el trabajo activo de afrontamiento, cuyo punto final es integrar la pérdida, aceptar los cambios y conducir hacia el crecimiento y la transformación personal. Fíjense que cuando nosotros hablamos de duelo es, bueno, ya les dije, buscar esa nueva forma de vivir, esa nueva forma de pensar, esa nueva forma de ser. O sea, es una transformación. Y lo que nosotros siempre decimos cuando acompañamos los procesos de duelo es ese ir hacia la vida, ese ir hacia ese bienestar, ese ir hacia donde tenemos que estar, obviamente dándole o reacomodando a esa persona o a ese ser querido que ya no está, y desde allí pues empezar a cambiar nuestra mirada para poder volver a ser quienes debemos ser, porque obviamente tiene que haber una manera en la que nosotros nos podamos ir hacia ese bienestar, ir hacia esa vida, ¿ok? Fíjense, aquí vamos a ver un videíto que a mí me encanta. A ver. Ay, ya va. Vamos a ver el videíto. ¿Se escucha? No. No estás compartiendo, Gaby. Ah, voy. ¿Ahora se escucha? Está iniciando. ¿Se escucha? No, No. creo que no, hermosa, no. Voy. Ya, que aquí. Creo que también tienes que compartir audio y video para que se Sí, te pero es dé que los dos. no me está Se saliendo Tienes la que sincronicen. compartir opción. con sonido. Ya voy. Es que Ah, sabes que se ve, no. Gaby, como si estuviera marcado el video, como cuando uno lo inserta. Se ven los puntitos, creo que es por eso que no. Ah, porque ya va, No. porque salió aquí. Ya. Salió aquí Pues, ya la parte. Es que antes me salía a la izquierda, ahorita me está saliendo a la derecha, no sé por ok. qué. Ya, creo que sí. Ajá. Mm. La broma de YouTube, de Zoom, es que se actualiza todos los días, creo. Bueno, creo que ya. Vamos a ver, me avisa. Listo, súper. Ok. Venga a comer.
¿Viene alguien a comer? ¿Cómo les pareció el video? A mí, la frase final de después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida, de nuestro querido Mario Benedetti, es espectacular, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que la muerte forma parte también de la vida. Entonces, si cambiamos la mirada, que es lo importante, de saber que estamos aquí, las personas que estamos acompañando duelo, por lo menos a mí me encanta acompañar los procesos de duelo, yo siempre lo he dicho, cuando estaba haciendo mis protocolos, cuando estaba terminando la maestría de conducta, yo decía, bueno, acompañé 2 procesos de duelo y allí fue cuando yo dije, bueno, me encanta acompañar y bueno, me he educado, me he formado dentro de esta parte porque siento que es algo que las personas hoy en día están empezando a ver la importancia de poder estar en ese bienestar, porque muchas veces pues no buscamos la manera, pero es que siempre hay que buscar la manera y buscar de esas personas, bien sea esa ayuda terapéutica que se requiere en esos momentos. Entonces, desde allí, pues cambia nuestra mirada en poder transitar ese duelo o ese proceso de manera operativa, de la mano con personas profesionales, ¿no? Entonces, bueno, quiero escucharlos cómo van hasta aquí, si tienen alguna pregunta. Vamos a ver las personas que tienen camarita apagadita. Bueno, entonces eso significa que lo he hecho muy bien, pues están todos en modo procesando información. Bueno, entonces vamos a continuar. Tirsa, cuéntame. Levantaste la manita. Hola, buenas noches a todos. Hola, Bueno, mira, Tirsa, qué déjame gusto decirte, verte. igualmente. Me pareció que fue un tema bastante interesante, profundo y bastante delicado para procesar. Para las personas que de una forma han vivido un proceso de este tipo de duelo, el analizarlo y el recordar esos momentos nos llena de una gran tristeza, pero es un proceso individual que cada individuo tiene de poder manejarlo y gestionarlo. Y es importante lo que tú acabas de decir. No es un proceso de etapas. Cada quien vive de manera individual su etapa de duelo, lo cual solamente él lo siente, solamente él lo procesa y sabe en qué momento está preparado para poder superarlo y gestionarlo. Más sin embargo, es un proceso que todos debemos aprender a gestionarlo, porque no es fácil, pero un proceso que, como tú mejor lo dijiste, es parte de la vida, un proceso de la vida. Todos venimos en este mundo terrenal, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y en etapa final morimos, pero morimos de manera física, más espiritual, siempre estamos aquí. Entonces es un proceso que eh, definitivamente lo tenemos que vivir, lo tenemos que procesar y aprender a vivir con ese lindo recuerdo de ese duelo, para seguir viviendo con felicidad, en paz y teniendo siempre en cuenta ese recuerdo bonito de esa persona que estuvo allí en su momento, en ese momento perfecto, porque el tiempo de Dios es perfecto, que vino a este mundo a vivirlo y a enseñar y aprender algo diferente que le tocó vivir en esta tierra. Entonces, bueno, eso es lo que quería agregar. Un beso por esa temática interesante y felicidades a todos. Un besote. Gracias, mi Tirsa preciosa. Y bueno, es parte de lo que también nosotros vamos a estar haciendo dentro de lo que es el diplomado, poder acompañar esos procesos, ¿ok? Para esas personas que aún tienen duelos pendientes por transitar, vamos a ir haciendo actividades clase a clase, ¿ok? Donde vamos a ir diciendo, bueno,
cómo podemos ir transitando, qué técnicas podemos ir aplicando para poder acompañar esos duelos de manera sana, pues de manera que esas personas se puedan sentir bien. Voy a leer por aquí que Jennifer nos está compartiendo por aquí por el chat. Dice, sí, es muy complicado. Ese duelo de un ser querido, en mi caso perdí a mi esposo, fueron más de 2 años para poder hablar de él. Fíjense que una de las cosas, Jennifer, y te comparto, ¿no? Desde ese primer momento en el que ocurre la pérdida, ¿ok? Cuando estamos en esa fase de poder hablar, ¿ok? Muchas veces nosotros tenemos que darle el nombre que es. Entonces, hay una película que nosotros vamos a ver, Dios mediante, cuando estemos en el diplomado, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque vemos las fases de cómo cada una de las personas transita el duelo. Obviamente tenemos que ver toda la teoría, ¿ok? Pero el papá sufre la pérdida de un hijo y el papá no hablaba de la pérdida del hijo. Siempre era se fue, siempre era ya no está. Entonces, una de las primeras tareas que nosotros tenemos que empezar a hacer es, mi esposo o la persona ya no está, ya no está, se murió. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar la información de esa manera, porque esa es la realidad, eso es lo que nosotros hablamos de aceptar esa realidad, aceptar esa nueva realidad que se tiene. Entonces, fíjense que en el caso de Jennifer fueron 2 años para poder comenzar a hablar otra vez de su esposo, pero estamos hablando de que está también dentro de ese rango de tiempo. Recuerden que les dije que el rango de tiempo normal es de 18 a 24 meses, o sea, año y medio, 2 años, en el que hablamos de un reacomodo emocional para poder volver a ir hacia ese bienestar, a conocer a otras personas, a ir a esos espacios públicos, ¿ok? Entonces, pues está dentro del periodo de tiempo normal, Jennifer, ¿ok? Jennifer dice así, hasta aquí todo bien. Un video fuerte y real, me identifiqué mucho. Sí, ese es un videito que nos mueve bastante. Yulisa dice, siempre es difícil una pérdida, por supuesto que siempre va a ser difícil, sin embargo, pues bueno, hoy en día, como vuelvo y les repito, hay muchísima información con la que nosotros podemos transitar ese duelo de una mejor manera, ¿ok? Felizmente encontramos la manera de salir adelante y de eso se trata, mi Yulisa. La profe Mercedes, muy importante saber que en algún momento pasaremos a otro plano. Ana Rosa, yo he tenido 3 pérdidas, padre, hermano y madre. En ese orden, hermano y madre seguidos. Hoy me he dado cuenta que mis duelos están pendientes. Bueno, Ana Rosa, ya tú sabes que estoy aquí para ti y que bueno, que podemos irlo trabajando. Entonces, bueno, vamos a continuar porque si no, se me va el tiempo. Ujú. Fíjense, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el duelo normal, ¿ok? Fíjense, en la mayoría de los casos no requiere de intervenciones específicas ni psicofármacos, siempre y cuando el doliente disponga de los recursos internos y externos necesarios para hacer frente a la situación. Fíjense que cuando nosotros hablamos de esos recursos internos, hablamos pues de cuáles son mis creencias o de cómo me enseñaron a mí a transitar ese duelo, ¿ok? Porque si dentro de mi familia yo he venido con esas falsas creencias dentro de lo que es la información del duelo, pues obviamente yo no voy a estar preparada para poder transitar ese duelo, ¿ok? Y de los recursos externos, pues bueno, aquí es cuando hacemos siempre uso como de los amigos, de esa red de contención, que es lo que yo le llamo esa red de contención, ¿ok? O de esas redes de apoyo, para poder ver de que eso que yo estoy transitando en ese momento también le ocurre a otras personas. Entonces, en ese momento en el que yo me doy cuenta también que hay otras personas transitando por la misma situación, en ese momento, pues mi realidad también puede cambiar. ¿Ok? El apoyo familiar, el apoyo de esos amigos, también tiene mucho que ver para cómo yo voy a hacer frente ante esa pérdida. ¿Ok? Acompañar a la persona en el duelo no significa rescatarlo o darle tus soluciones, sino ayudarle a recordar
y dirigirse a sus recursos internos. Fíjense que no es mi mirada como terapeuta la que yo le voy a dar a la persona. Yo simplemente, a mí me gusta mucho la metáfora bueno, yo simplemente te voy a ayudar a que tú escales la montaña. Yo te voy a decir, como yo puedo ver de mejor manera lo que tú puedes hacer, entonces yo te puedo decir, bueno, tienes una piedrita a la derecha, o tienes una piedrita a la izquierda, o tienes una piedrita un poquito más arriba. ¿Ok? Yo simplemente le voy a dar opciones, voy a acompañar, en algún momento yo me puedo alejar para tener una mirada un poquito más global, más general, más amplia y seguirle orientando. Pero yo no voy a tomar decisiones por esa persona. Simplemente lo voy a acompañar. ¿Ok? Fíjense, encajan en lo que se considera un proceso de duelo normal. Hay que destacar que si estas persisten en el tiempo y el dolor y el sufrimiento es exacerbado, no ceden eventualmente, siempre es aconsejable consultar a un especialista. ¿Ok? Y hay indicadores que hacen aconsejable esta indicación para prevenir el probable duelo complicado. Fíjense que aquí todavía estamos dentro de lo que es la fase del duelo normal. Pero sí, nosotros observamos que esas personas de repente que lloran todo el tiempo, que pasan mucho tiempo y que todavía siguen llorando, que no comen, que no se levantan de la cama, que solamente están ahí como que todo el tiempo lamentándose, recordando a esa persona, pero desde buscar las razones, ¿no? Desde que muchas veces empezamos, pero ¿por qué se murió? ¿Pero por qué se fue? ¿Pero por qué me dejó? ¿Pero por qué tal cosa? Entonces, en ese por qué nosotros todavía no hemos aceptado esa pérdida. Tenemos que buscar el para qué, para buscar esas nuevas razones, esa nueva manera de ser, esa nueva manera de sentir y esa nueva manera de estar. ¿Ok? Las más relevantes son la pena que no se expresa en absoluto o es de intensidad desmedida. Fíjense que están los dos extremos. La que no expresa y la que es desbordada. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos en esos dos extremos. ¿Ok? Cuadros de ansiedad y de depresión clínicamente significativos, cuando ya decimos que transcurre lo que es el tiempo o el periodo del duelo normal y las personas siguen con esa sintomatología, ¿okay? Con esas manifestaciones. Y cuando hay riesgo de suicidio, que esa persona pues expresa de que no le gusta la vida, de que de repente va a hacer algún acto que pueda atentar contra su vida. Entonces esas manifestaciones nosotras tenemos que tenerlas muy en cuenta. Fíjense, hablando entonces de lo que son los tipos de duelo, ¿ok? Hablamos de el duelo anticipado. Ese duelo anticipado es el duelo que se produce antes de la muerte y que generalmente se da en el caso de enfermedades que han sido muy largas o cuando hay personas de edad muy avanzada, en este caso, pues bueno, los seres queridos, ¿ok? Estos tipos de duelo suelen ser un duelo largo y es aconsejable que nosotros o que las personas puedan contar con ayuda psicológica o terapéutica para poder sobrellevarlo de una mejor manera. ¿Okay? Porque muchas veces nosotros estamos como tan centrados en esa persona enferma o en esa persona, ¿ok? Que nos olvidamos de ese propio dolor que nosotros podemos estar sintiendo o manifestando también como personas cuidadoras, que es lo que yo le llamo las personas cuidadoras, para prepararnos de una mejor manera ante la pérdida de ese ser querido, ¿ok? El duelo ausente es, bueno, como su nombre lo dice, pues es un duelo que parece que no se ha dado. Este duelo va a suceder cuando la persona niega rotundamente la pérdida que ha sucedido. La persona queda bloqueada en la primera fase del duelo, que es la negación, y no avanza porque no quiere asimilar lo que ha ocurrido. O sea, él está en esa fase de negación. O sea, es como que si para él el duelo o la pérdida no ocurrió. Entonces, ese duelo para él no existe. ¿Okay? El duelo crónico, que es cuando el duelo nos absorbe y está presente en todo lo que hacemos. A este se le denomina también duelo patológico o duelo crónico, ¿ok? ¿Qué pasa con la persona? Aquí la persona es incapaz de rehacer su vida.
cuando ellos dicen que ya no hay más nada, que ya no ven futuro, que con la pérdida de esa persona, pues simplemente también la vida del doliente pues está terminando, ¿ok? Constantemente están pensando en eso y se van a sentir abrumados por los recuerdos y que sienten que toda su vida siempre van a girar en torno a esa persona fallecida. Por eso lo digo, es como que no le ven ya un sentido más allá de esa pérdida a su vida, ¿ok? Y consideran como una ofensa hacia el difunto, hacia esa persona que ya no está, restablecer ese ritmo de vida hacia la normalidad, ¿ok? El duelo retardado es un duelo normal, o sea, que como la palabra lo dice, tarda en llegar porque se ha contenido. Pero ¿qué les he venido yo diciendo? Si el duelo no lo vivo yo en el momento en el que está sucediendo, unos días, unas horas después, en algún momento ese duelo lo voy a tener que vivir. Entonces a eso es lo que nosotros llamamos un duelo retardado. A veces, pues en este tipo de personas, pues ellas sienten que deben ser fuertes y que no deben mostrar cómo se sienten ante la muerte o ante la pérdida de ese ser querido. Entonces te puede detectar que la persona, cuando está en estas fases iniciales del duelo, no dan signos del dolor o de qué tan afectados o de los sentimientos, por decirlo de alguna manera, de haber perdido a ese ser querido, ¿ok? Y pues por supuesto aquí la persona pues no manifiesta ningún tipo, no hay expresión de lo que son las emociones. El duelo inhibido, ¿ok? La persona puede sentirse muy triste, pero no sabe cómo expresar las emociones. Fíjense, en el duelo retardado es que la persona se tarda en manifestar lo que siente, pero sin embargo, él sigue su ritmo de vida. En el inhibido es que la persona no sabe cómo manifestar las emociones, ¿ok? O no las manifiesta de forma adecuada. Entonces, si se sufre un duelo inhibido, se puede estar dando lugar a un tipo de dolor, lo que se llama psicosomático. Entonces es cuando nosotros decimos, bueno, no lo expresamos de alguna manera, pero el cuerpo lo va a empezar a exteriorizar. La persona lo somatiza o va a empezar a tener como dificultades, es cuando las personas empiezan, que si con dolor de cabeza, que la tensión, que la debilidad o el cansancio o la fatiga, ¿ok? Entonces, de alguna manera, esas emociones que no exteriorizamos, pues el cuerpo las empieza a somatizar, ¿ok? El duelo distorsionado se da cuando la persona tiene una reacción desmedida o desproporcionada ante la pérdida o ante ese duelo, ¿ok? Posiblemente es porque ya ha vivido un duelo anterior por la muerte de algún ser querido o de algún amigo y que simplemente no lo pudo transitar, ¿ok? Puede ser que al vivir una situación parecida, ¿ok? O en este caso otra pérdida, pues la situación se va a tornar más dolorosa. ¿Por qué? Porque simplemente no transitó el duelo anterior, ¿ok? Entonces es lo que nosotros llamamos una pérdida acumulativa y va a tener también ese efecto acumulativo dentro de lo que es la parte emocional. El duelo desautorizado es cuando se dan cuenta que el entorno de la persona no aprueba la expresión de emociones o sentimientos asociados al duelo. Fíjense que dentro de la familia puede haber alguna persona que no exterioriza emociones, ¿ok? Y simplemente desautorizan a que los demás miembros de la familia pues puedan expresar emociones. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un duelo desautorizado, ¿ok? Porque esa persona pues simplemente no va a aceptar el dolor de la pérdida de esa persona y por lo tanto pues tampoco va a aceptar que las personas que lo rodean lo puedan transitar, ¿ok? Y el duelo ambiguo pues es uno de los duelos desde mi mirada también como más difícil de transitar porque son como esos duelos que no se aclaran. Fíjense que cuando nosotros podemos decir de alguna manera, acompañar al cementerio, a enterrar a esa persona, o ir al cementerio también a cremar a ese ser querido, ¿ok? Nosotros ya de alguna manera, pues ya sabemos que esta persona no va a llegar. Sin embargo, en el duelo ambiguo es cuando se determina que esa persona, pues físicamente, no la hemos visto que murió o que ya no va a estar mal. Entonces eso es lo que nosotros llamamos duelos ambiguos. Fíjense que
voy a dejar de compartir aquí un minutico. Cuando nosotros hablamos de esos duelos ambiguos, ¿ok? Son muy difíciles de acompañar también porque de alguna manera esas personas siguen guardando esperanzas de que las personas la van a encontrar. Fíjense, cuando hay desastres naturales. Cuando hay desastres naturales, de alguna manera, pues siempre se guarda la esperanza de que ese amigo, esa persona, ese ser querido, pues van a aparecer. Entonces, cuando no aparecen, es lo que nosotros llamamos el acompañamiento de duelos ambiguos. No sé qué tanto me falta. Para acá. Fíjense, esto es un pensamiento que a mí me encanta mucho y dice, el sentirse mal es la sabiduría de el sentirse mal es la sabiduría de nuestro cuerpo que nos empuja hacia lo que nos hará sentirnos bien. Toda mala sensación es energía potencial hacia un modo mejor si se le concede un espacio para que se mueva hacia su natural dirección de bienestar. Esto lo dice Eugene Gendlin, ¿okay? Él es un terapeuta también. Y fíjense que si nosotros lo vemos desde ese primero, tenemos que sentirnos mal porque obviamente hay dos términos que es el dolor y el sufrimiento. ¿Okay? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Obviamente ante la pérdida de algún ser querido, pues nosotros vamos a sentir dolor porque obviamente vamos a tener que sentir dolor. De nosotros depende que ese dolor se transforme o llegue a ser sufrimiento. Entonces, por eso es buscar esa dirección natural hacia sentirnos bien, hacia un modo mejor de estar, hacia un modo mejor de sentir y de vivir. Fíjense, vamos a hablar un poquito de lo que son esas etapas del duelo. Fíjense que cuando nosotros hablamos del duelo, recuerden que no es un proceso lineal, ¿ok? De que yo primero voy a pasar por crisis, negación, ira, coraje, depresión, aceptación y ya, ¡pum! Busqué el aprendizaje y salí del duelo. Eso no es tan así, no es tan teórico. Vuelvo y les digo, yo puedo avanzar un poquito y vuelvo y retrocedo y vuelvo. O sea, es un proceso. Y que desde los recursos o desde la información que cada uno de nosotros tengamos, pues desde allí es como nosotros vamos a poder transitar ese duelo de mejor manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas características, pues tenemos que decir que no es un proceso que sigue unas pautas universales como tal, a pesar de que hay una enorme variabilidad que va a referirse a esa experiencia personal de la pérdida mediante la cual nosotros vamos a poder describir la evolución de ese duelo en el tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aquí hablamos de lo que es el proceso como tal. Fíjense, hay una primera fase, ¿okay? Que es lo que nosotros llamamos la fase de shock o la fase inicial. Ay, ya va. Fíjense, la fase de shock o la fase inicial. Entonces, en esta primera fase, ¿okay? Ese es el momento inmediato de la pérdida. Es lo que nosotros llamamos el duelo agudo. En ese momento es el momento de shock o de parálisis. La persona no se da cuenta todavía de la realidad de la muerte y hay aturdimiento y quedamos como de manera automática, donde las acciones que nosotros vamos a hacer van a ser tan automáticas que en algún momento más adelante ni siquiera las vamos a recordar. Entonces, esa primera fase es la primera fase en la que yo recibo la noticia. ¿Ok? Después viene una fase 2, ¿ok? Que es lo que nosotros llamamos esa fase de anhelo y de búsqueda, ¿ok? En esta segunda fase se continúa en un periodo de tormentas, pues porque obviamente todavía está muy cerca, muy recién ocurrido esa pérdida, ¿ok? Sin embargo, vamos a empezar a tener conductas de búsqueda de esa persona fallecida, ¿ok? De esas vivencias, de la presencia de esa persona que ya no está, y el anhelo de mantener la esperanza de recuperar a esa persona fallecida. Eso es normal, ¿ok? Con el reinicio de lo que son esas actividades cotidianas que nosotros vamos a empezar a desarrollar,
se puede decir que se empieza a percibir de manera progresiva una nueva realidad de esa pérdida, ¿ok? Donde van a aparecer pues diferentes fechas, ¿ok? En las que nosotros vamos a empezar a recordar de repente aniversarios, de repente fiestas, vacaciones, ¿ok? En las que nosotros todavía estamos como en esa búsqueda, en ese anhelo todavía de ese ser querido, ¿ok? Ahí vamos a estar también en esa búsqueda de lo que son esos nuevos roles, de esa nueva realidad que nosotros tenemos que aceptar, de que esa persona ya no está. Entonces vuelvo y les digo a qué perdí yo con esa pérdida, si fue el confidente, si fue un compañero, ¿ok? La persona con la que yo conversaba, la persona que yo amaba, ¿ok? Ese tiempo es tiempo de soledad y de aislamiento, donde de repente pueden llegar pensamientos también de alguna manera, si se quieren, que van a ser obsesivos. A veces esa fase es la primera experiencia de vivir solo y donde es frecuente no volver a tener contacto físico o íntimo ni manifestaciones afectivas con otra persona, cuando estamos hablando de la pérdida de la pareja, ¿ok? Aparecen flashes, alucinaciones, la tristeza es súbita y puede ocurrir también lo que es el llanto. Por otra parte, también la rabia, la irritabilidad, lo que es la amargura, culpa, reproches, ¿ok? Y se pueden realizar también diferentes tipos de rituales, por ejemplo, ir al cementerio o encender velitas en la casa, ¿ok? Simbólicamente, todas esas acciones por el momento pues van a estar vinculados ¿a qué? A esa búsqueda, a poder buscar respuestas. Y en esta fase, por lo general, es cuando las personas llegan a buscar ayuda terapéutica. Fíjense que las personas en la primera fase, en esa fase de shock, no es común que lleguen a buscar el acompañamiento como tal. Cuando el consultante llega, cuando el cliente llega a partir de ya esta segunda fase, ¿ok? Después pasamos a una tercera fase, que es la fase que nosotros conocemos como esa fase de desorganización y de caos, ¿ok? Esta fase es una de las fases más intensas que nosotros podemos vivir cuando estamos transitando ese duelo, porque surgen lo que son los sentimientos de desesperanza, llega la desorganización y el caos. Las personas van a atravesar en este momento patrones que van a ser totalmente inadecuado a los patrones que nosotros consideramos como operativos dentro de lo que es la conducta, ¿ok? Se pierden las expectativas, van a surgir cuestionamientos, viene la tristeza, sentimientos de desgano, inclusive se puede llegar a caer hasta en depresión, ¿ok? La persona que está en duelo se da cuenta que no puede seguir esperando lo que no va a suceder. Por eso es que esta fase es como tan fuerte, pues. La situación, esa misma situación de caos es la que va a llevar a la persona a que acepte la pérdida primero y a esa nueva necesidad de cambios. ¿Ok? Se va a ir descubriendo esa necesidad de descartar o de hacer las cosas de otra manera que venían sucediendo. ¿Ok? Entonces, esta es la fase como en la que la persona empieza esa parte de aceptación, lo que nosotros hablamos, ese proceso de aceptación. ¿Ok? Finalmente, pues bueno, ya empieza a llegar como un poquito más lo que es la normalidad. Los periodos de normalidad van a ser como cada vez más seguidos, ¿ok? Se pueden empezar a reactivar o reanudar lo que son las actividades de tipo social y a disfrutar un poquito más de lo que es la vida, ¿ok? Los recuerdos de esa persona, pues simplemente cada vez son menos dolorosos y se empieza a asumir lo que es el seguir viviendo. Fíjense que ya vamos prácticamente transitando. Fíjense todo lo que hemos transitado. Primero la fase de shock, después la fase de anhelo de angustia, y en esa fase de desorganización y de caos, fíjense que dentro del mismo caos empieza a aparecer como el orden, ¿ok? Y finalmente llegamos a lo que es la fase 4, que es esa fase de reorganización, que esta fase pues ya transcurre entre 1 año y 2, cuando el doliente puede haber establecido un nuevo modo de vida, basado en esos nuevos patrones de pensamientos, de sentimientos, de conducta, que van a ser tan gratos como antes. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Ese
reacomodar en un nuevo sitio en la parte emocional a esa persona que ya no está, ¿ok? Se empieza a vislumbrar lo que es la salida del duelo a través de lo que va a ser la aceptación de esa nueva realidad o de esa situación. Y la persona ya no es el objeto de su duelo. Entonces ya empieza como a abrirse a nuevas experiencias, empieza a recuperar el interés por la vida, se siente más esperanzada, empieza a experimentar lo que es la gratificación nuevamente y se adapta a esos nuevos roles, que es muy importante de que ya como empieza el proceso de adaptación, pues bueno, ahora sí empieza a asumir esos nuevos roles de manera cotidiana, ¿ok? Entonces, fíjense, entre la primera fase y la fase 2 hablamos de que hay un periodo que es lo que nosotros llamamos el periodo de evitación, ¿ok? Entre la fase 2 y la fase 3, que es el de anhelo y angustia y desorganización y caos, hay una fase que nosotros, un proceso que nosotros le llamamos de asimilación, ¿ok? Y entre la fase 3 y la fase 4 viene lo que es la acomodación. Fíjense que dentro de algunas tareas, que eso lo vamos a profundizar dentro de lo que es el diplomado, ¿ok? Fíjense, en la primera fase hablamos de lo que es la aceptación de la pérdida. Dentro de lo que es la segunda fase, expresar las emociones y el dolor. En la tercera fase, adaptarse a la nueva realidad. Y en la última fase, lo que es reubicar emocionalmente al fallecido. Entonces, bueno, ya vamos prácticamente terminando. Fíjense, debemos encontrar maneras de recordar a los seres queridos que han fallecido, llevándolos con nosotros, pero sin que ello nos implique seguir viviendo. Eso es un pensamiento de Worden, que escribió en el 2004. También es un autor bien reconocido dentro de lo que es la parte de duelo. ¿Okay? Entonces, bueno. Esto ha sido todo por hoy. De verdad que súper feliz y súper complacida de haber compartido con ustedes. Ahora yo quiero escucharlos. ¿Cómo les pareció? Cuéntenme, ¿qué aprendieron? ¿Cómo les pareció la clase? Vamos a ir encendiendo camaritas. A ver. Todos a la vez, por favor, no todos a la vez. Sí, profe, dígame. Felicitaciones porque de verdad estuvo espectacular toda la explicación. Y ojalá antes de que nosotros pudiésemos vivir cualquiera de estos duelos, cualquiera de estas pérdidas, tuviésemos tanta información, ¿sí? Para hacerla no más llevadera, pero sí para entenderla desde otro punto de vista y saber pues que son etapas tan difíciles de superar, pero que con la ayuda del mismo conocimiento, pues nosotros sabríamos manejarla de manera diferente. Yo particularmente he tenido pérdidas de todo tipo, sí, tanto las tangibles como las intangibles, y cada una de ellas pues la he vivido intensamente y de manera muy particular, ¿sí? Y todo esto pues a medida que vamos nosotros teniendo esa experiencia, pues para la próxima vez ya estamos como un poquito más fuertes, pero ya hemos pasado por el proceso. Entonces, pero nunca conocíamos toda esta teoría que existe y que se habla de teoría, pero que a la vez es la práctica de lo que realmente nos ayuda a superar todo. De verdad, pues, te felicito, Gaide. Estuvo excelente, como siempre. Gracias, mi profe. Gracias, mi profe. Bueno, voy a ir leyendo por aquí. Tirsa, es un proceso difícil de superar, pero se puede gestionar para aprender a aceptar la pérdida de ese evento. La profe Marianela, la sociedad no nos prepara para vivir las pérdidas. No obstante, estos espacios son buenos para aprender a transitarlos y superarlos. Claro que sí, mi profe. Yulisa, a mí me aconsejaron unirme a grupos de Facebook para poder sobrellevar mi pérdida hace 4 años, pero me encontré con un gran grupo que aún sufría y contaba sus historias, habiendo pasado entre 5 a 10 años, y no me ayudó mucho, pues no encontraba aliento
por ello me retiré. Claro, Yulisa, porque recuerden que el tiempo que nosotros llamamos un periodo para un duelo normal, ¿ok? Es entre año y medio y 2 años, ¿ok? Ya esos duelos cuando transcurren más de 2 años, pues ya son duelos que se van a ir complicando, ¿ok? Jennifer, muchas gracias a ti, Jennifer, por estar. Ana Rosa, descubrí muchas cosas que ignoraba. Marianela, ay, gracias, profe, felicitaciones, excelente información. Yulisa, veo que hay muchos pasos que son necesarios para transitar el duelo. Sí, señorita, muchísimos. Y hay muchas, dentro del diplomado nosotros vamos a ir viendo parte de lo que es los mediadores del duelo para nosotros, qué tareas tenemos que ir haciendo con cada uno de las fases del duelo. Corina, es una pérdida de vida. En una pérdida de vida es difícil. Es difícil. Mencionaste que en caso de pérdida material que tenemos la esperanza de poder recuperar en algún momento, ¿eso bueno tenerlo o es mejor aceptarlo y dejar de pensar en que algún momento se va a recuperar? Pues bueno, Corina, ¿qué te digo? Fíjate bueno, las cosas materiales yo siempre digo que uno siempre tiene la posibilidad de recuperarlas, ¿no? Entonces, pues desde allí, desde las posibilidades también que tú tengas, yo digo que las cosas materiales se recuperan, mientras que la pérdida de la vida de alguna persona, eso sí ya es lo que no tiene solución. Ya te doy la palabra a mí, Fanny Preciosa. Silvia, excelente tu disertación, en verdad muy pedagógica para poder llevar el duelo y la pérdida. Gracias, gracias, gracias. Con mucho cariño, Silvia, mi Fanny, te escucho. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, mi Gaide Preciosa, agradecerte por toda la información que nos regalas, las herramientas que nos proporcionas para pasarlas por nuestro cuerpo. Me llamó mucho la atención el tema de la pérdida de la identidad. Eh, por muchos años tuve pérdida de identidad y hasta ahorita vine a entender qué era eso. Resulta que desde mis 11 años hasta mis 16 años, por tantas creencias y tantas cosas que fui dejando crecer en mi mente, llegó un momento donde realmente me sentía fea, bruta, o sea, todo lo negativo que te imagines, y dejé de una u otra manera que otras personas dijeran lo que era yo. Dame un segundo, Santiago, ya voy. Entonces dejé de ser yo, basada en etiquetas que decían otras personas de mí. Ya en el paso del tiempo, a los 27 años, vine a comprender que debía retomar mi identidad y eso. Y ahora me doy cuenta que hace parte de una pérdida. Y pues para mí aceptarlo no fue fácil en su momento, porque yo decía, bueno, ya tengo 27 años, ¿cómo es posible que por tantos años yo me haya comido el cuento de que soy fea, de que no sirvo para nada, de que soy bruta? Entonces, eso me generó impacto el día de hoy. Otra parte que quería comentarlo contigo es, bueno, mi papá murió en el 2019 y yo antes de que él muriera, pues como que hice parte de ese duelo. Sin embargo, fue pasando el tiempo y a mí las personas me decían, es que a ti no te duele la muerte de tu papá, porque es que nunca te vemos llorar, a ti nunca te vemos diciendo, no, es que mi papi se fue, es que mi papá, y yo, pues simplemente él se cansó de vivir acá y se fue para otro lado, ¿sí? Esa era mi respuesta. Y de hecho, esta semana alguien me preguntó por mi papá y mi respuesta fue, no, pues es que mi papá, él era cantautor y se cansó de hacer lo que hacía y se fue. Y esta persona me dice, bueno, ¿y para dónde se fue? Y yo le dije, pues para el otro lado, se fue para el cielo. Sin embargo, cada vez que tocamos el tema del duelo, la vez pasada que tú estuviste dando la clase del duelo, y ahorita cuando vi el video, la verdad se me movieron muchas emociones adentro, ¿no? Y me hacía la pregunta, ¿será que estoy en un duelo inhibido? O sea, como que lo he dilatado, no lo he hecho consciente, porque en el momento en que tú empezaste a hablar eso, o sea, fue para mí como que tener que apagar la cámara, porque realmente fue tragar saliva y decir, mi papá no está. Y fue bastante fuerte. Entonces es como ver eso, o sea, mm, no sé cómo poder comprender si realmente ya hice el duelo
o si es ese duelo que está ahí como tapadito, como que recuerdo lo bonito que viví con él, recuerdo cuando él me sentaba en sus piernas, cuando me cantaba y, y ya. Yo hice todo el proceso de enterrarlo, cantamos con mis hermanos cuando lo fueron a cremar. Estuvimos ahí, nos dimos cuenta de su partida y después yo como que lo dejé y nunca, o sea, casi nunca lloro por la muerte de mi padre. De hecho, ni cuando estaba en la funeraria, llegaba la gente, empezaba a llorar y yo siempre fui como muy aparentemente fuerte, pero esto me deja ahorita como ese sinsabor. ¿Será que ese duelo todavía está ahí escondido realmente y no lo he hecho? O sea, me estoy negando a algo que ya sucedió, como diciendo, mejor recuerdo lo bonito y ya. Recuerdo cuando él me cantaba y ya. Recuerdo sus canciones y ya. Cuando tú decías que guardar las cosas de él, de mi papá, mis hermanos fueron los que se quedaron casi con todas las cosas de él. Yo me quedé con sus canciones. O sea, con la carpeta de canciones que él compuso. Las tengo, de hecho, las tengo aquí detrás de mi closet. Y cada vez que quiero recordar a mi papá, yo lo que hago es que saco las canciones y me pongo a cantarlas. ¿Ves? En ese momento no siento esta emoción que tal vez ahorita estoy sintiendo, pero cada vez que tocan el tema del duelo, que veo un video como el que tú colocaste hoy, siento acá esa sensación como de impotencia, de decir es real, ya no está. Entonces es eso. Sí, mi corazón lindo, mire, hay varias cositas, ¿no? Dentro de todo lo que me has comentado. Puede ser un duelo inhibido porque de repente no te diste el permiso, porque de repente, no sé, pueden ser cosas de que estabas atendiendo otras cosas para ser fuerte con la familia, para estar allí, entonces no te has dado el tiempo de poderlo transitar. Y entonces medio pasa alguna cosita, medio ves alguna cosita, entonces ahorita estás descubriendo que hay un duelo por trabajar, que hay un duelo que está allí, lo que nosotros, lo que yo expliqué dentro de lo que eran los tipos de duelo, que puede ser un duelo que está inhibido. 2019, estamos hablando de que prácticamente tiene como 5 años de muerte. Sí, Entonces, no te preocupes, o sea, como yo siempre digo, tú tienes mi número, mi Fanny Preciosa, márcame, escríbeme y podemos, agendar para hacer terapia contigo. Y ese hacer terapia, ese buscar vivir o transitar ese duelo de aquí en adelante, pues te va a permitir a ti también sentirte mejor. Entonces, mañana me puedes escribir un ratito en la tarde y de repente en la tarde nos podemos reunir y lo trabajamos, ¿te parece? amiga, y de la próxima semana, mañana me voy de viaje y regreso hasta el miércoles. Listo. ¿Vale? Muchísimas Tranqui, gracias. mi vida. Tranqui, Muchas tranqui. gracias. Tú sabes que aquí estoy. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a Alberto. Tiene la manita levantada y después al señor Humberto. Sí, Bueno, muchas gracias por esta información. Creo que es de súper gran ayuda porque les comento fácil, rápido. Yo viví el duelo solo con mi mamá. Mi mamá falleció hace 7 años y pues es la fecha que las cenizas las tengo aquí en la casa, ¿no? Entonces, sí se tocan temas muy sensibles porque pues comprendemos que no es fácil, ¿no? Más la pérdida física no es lo mismo, se quedan muchos recuerdos, muchas cosas que se vivieron juntos y demás, y pues bueno, no es fácil, entonces es más fácil como lo hemos dicho siempre, o sea, sí está bien la teoría, la teoría, pero pues con esto yo estoy dentro del diplomado. Yo sí me apunto y yo voy con todo porque pues obviamente quiero trabajarlo, quiero soltarlo. Yo sé que a través del diplomado a redescubrir muchas cosas y voy a soltar otras porque también tuve otras pérdidas, mi divorcio, pérdidas materiales y bueno, mis hijos obviamente cuando me divorcio pues se van con su mamá y bueno, un mundo ahí que descubrir, que arreglar y que componer. Gracias por esta masterclass. De verdad que
Siempre que estoy en la escuela de coaching Callado me llevo grandes regalos. Muchísimas gracias, maestra Aide. Gracias por su compartir, por sus conocimientos y estaremos ahí al pendiente. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a ti por estar. Señor Humberto, quiero escucharlo. Gracias, Gaide. Muy buenas noches. Muy interesante su conferencia, su información. La verdad que yo pienso que el tema de duelo es algo muy particular en cada persona. Realmente no sabía de todas estas etapas que se suelen surtir en un duelo. He tenido duelos diferentes, a diferentes niveles. La muerte de mis abuelos, por ejemplo, de las primeras, algunos familiares. Pero personal y directamente, pues la pérdida de mis padres. Yo soy hijo único y hace unos 15 años perdí a mi padre. Tuve una situación muy particular y es que, bueno, yo no vivía con ellos, estaba fuera de la casa por cuestión de estudio y trabajo. Y de todas formas, pues tuve que hacer un acompañamiento en su hospitalización, no permanente, pero sí muy frecuente. Y pues cuando supe de su hospitalización estaba en una unidad de cuidados intensivos. Allí duró pues aproximadamente unos 15 días. Y llegó un momento en que el médico me llamó y me dijo, si su padre sobrevive, puede quedar inválido, puede quedar medio cuerpo paralizado. ¿Qué hacemos? Si él reacciona, es decir, si hay que tratar de hacerlo revivir, ¿qué hacemos? Pues estaba la situación en que, pues, si él se recupera, pero queda en esas condiciones, va a quedar con esa gran dificultad. Va a ser mi madre, que era quien vivía con él en ese momento, siempre había vivido con él, y había que tomar una decisión. Entonces la decisión, pues, pensando en esas circunstancias, le dije al doctor, no, doctor, pues, no, si se da esa situación, pues no lo revivamos porque la dificultad va a ser para mi madre y va a quedar, es decir, va a ser una molestia bastante fuerte y ella está sola, yo no puedo estar con ellos, entonces yo creo que lo mejor es que pues dejarlo ir. Y yo creo que fue como entender la realidad y hasta hoy considero que fue la mejor decisión que se tomó. Mi madre nunca supo de la decisión que yo tomé, pero lo hice en bien de ella. Y ahora hace poco que ella falleció, pues también pues ya con el tema de la pandemia, la soledad y eso contribuyó mucho a mejorar su salud. No podía estar permanentemente con ella estaba sola, pero la visitaba de manera frecuente y podía acompañarla esporádicamente. Su salud se fue mermando ya a los 92 años, pues ya bastante difícil. Y pues yo tenía en mente y siempre sabía que en algún momento ella tendría que fallecer, tendría que morir. Lo mejor de todo fue que solamente estuvo muy delicadita de salud, aproximadamente un mes. Cuando hubo que llevarla al hospital, la pude acompañar en varias oportunidades, compartí con ella, hablábamos y ella no se acordaba de muchas cosas, se acordaba de mí afortunadamente y bueno, estuvimos pasando los últimos días. No estuve con ella en el momento de su fallecimiento, pero yo entendía también que por su edad y por su estado en que ya estaba de salud, que gracias a Dios no estaba sufriendo demasiado físicamente, pues ya era el momento en que tenía que partir
y estar muy tranquila. Y realmente yo, por fortuna, lo he tomado de una manera muy natural, muy real. Sin embargo, pues ya en este momento, después de ese suceso, pues hay momentos en que uno nos recuerda, en que se acuerda de las cosas bonitas, en que se acuerda de los últimos momentos que pude acompañarla, que pude vivir con ella. Me acuerdo de las comidas que disfrutaba elaboradas por ella. Y aún me acuerdo, aquí en la casa, entonces a veces comento con mi esposa, no, esto lo hacía mi mamá de esta manera, qué rico. Mi esposa también se acuerda de esos platos que ella preparaba y que ella también los disfrutó. Entonces yo creo que por fortuna lo he tomado estos duelos como de una forma como normal. No he... Hasta ahora estoy recapitulando, estoy pensando en cosas que Gaide nos acaba de comentar y que están viviendo. Señor Humberto, si quiere, baje el video porque lo estamos escuchando con dificultad. Y lo que he vivido, la situación hay características. Bueno, en nuestro país, pues ya hemos, es decir, he apreciado los diferentes tipos de duelo y lo que viven otras personas, que no lo he vivido yo, pero que son muy críticas. Y una de ellas es de una pariente de mi señora a quien le desaparecieron su padre hace 40 años. Y él está retomando conocer exactamente qué fue lo que pasó con él. Y lo está haciendo. Entonces, ella durante 40 años, durante 38 años dejó de vivir esa situación o la vivió muy en un bajo perfil, dijéramoslo así, pero ahorita lo está reviviendo y está ansiosa, tanto que va a escribir un libro sobre lo que ha podido rescatar de la vida de su padre. Entonces, bueno, por eso digo yo que en cada persona, y lo que nos acaba de comentar, por ejemplo, Giovanni, que es muy valioso, yo creo que sí, cada quien lo vive de acuerdo a su caja de creencias también, o de acuerdo a los momentos buenos y no tan buenos que pasó con esa persona. Pero es muy enriquecedor lo que nos ha comentado Gaide, los comentarios que han hecho los compañeros, bien interesantes. Entonces solamente quiero agradecer y compartir un poco lo que me ha pasado en estas dos situaciones que he vivido muy de cerca. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Humberto, y bueno, gracias por la confianza y por hacernos parte también, pues, de su vivencia, ¿no? Yo, desde mi mirada, lo que le puedo decir es que la parte de las herramientas que usted tiene, tanto a nivel exterior y de repente también esa red exterior también de apoyo con la que usted pudo contar para transitar esos duelos, pues le ayudaron a que de repente usted hoy en día pueda hablarlo de la manera como nos está contando. Entonces, desde allí también, desde ese aprendizaje, desde lo que nosotros llamamos en el coaching, lo que es la cajita de creencias, pues eso también nos ayuda a nosotros a poder transitar los duelos de manera operativa. Entonces, muchísimas gracias. Le había visto, Ana Karina creo que quería comentar algo. Ajá, cuéntanos, Ana Karina. Mira, mi mamá falleció el 1 de marzo, el 21 de febrero del año 2016. Ella, tras sufrir de un penoso cáncer que le dio, mis hermanos nos pusimos a cuidarla, ¿no? Y en esa parte, las que somos solteras, somos las que hemos pasado el proceso de estar en el hospital, amanecernos, turnarnos. Mi hermana mayor, que es casada, ella vino y ya éramos tres, una en la mañana, yo en la tarde y mi hermana mayor en la noche. Así era, hasta que mi hermana, de la que era casada, tuvo que regresar a su casa porque sus hijos también la reclamaron. Pasamos a ser dos.
En este proceso de ser dos, mi hermana mayor cocinaba, y mi papá, le hablábamos, ¿no? Le hablábamos nosotros, él es el que nos llevaba el almuerzo. Mi papá me llevaba a mí mi desayuno, mi almuerzo, y yo me regresaba, era de 24 horas, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día martes. Así hemos estado. Yo llegaba a la casa y cocinaba, y tenía que llevarle a la mujer. Y a veces no dormía, y tenía que decir, ya con una lisura me paraba. Hasta que prácticamente yo soy testigo de Jehová, soy testigo de Jehová. Y venían los hermanos y nos decían, tengan valor, tengan fuerza. Todo es un proceso nada más. Su mamá ya va a descansar, tengan fe. Entonces nosotros decíamos, Señor, para que nuestra mamá no sufra, está en tu decisión si la llevas o la dejas. Entonces, lo que lo que nos decían a nosotros era, no se aguanten a llorar, porque si ustedes lloran, se van a desahogar un poco, pero no lo van a hacer llorar delante de ella, sino abrir la ducha y llorar ahí, llorar. Entonces, o gritar. Y eso es lo que hacíamos nosotras. Eso es lo que hice yo. Y prácticamente ver a los doctores que te decían, ¿sabe qué, señora? Su mamá, su mamá no pasa de esa noche. Su mamá no pasa, no pasa. O, o veía la indiferencia de los doctores que se tomaban foto, venían los doctores de acá de las prestigiosas, acá de la San Fernando, de la San Marcos, o venían de acá de la Cayetano Heredia, los doctores, parecían simpáticos, de ojos verdes, ojos claros, y las enfermeras, en vez de atender a tu familiar, tomándose fotos con ellos, sacándose planes entre ellos. Entonces, prácticamente, ver eso también te desesperaba, ¿no? Te desesperaba. Y por otro lado, mi papá tiene tierras, terrenos, y mis familiares venían a decirnos, ellos por salvar a su mamá, van a vender terreno. O sea, no teníamos apoyo de mi familia. Mi familia prácticamente venía por los terrenos, no por amor a mi madre. Entonces yo me amargué y yo les dije, si ustedes no quieren a mi madre, ¿a qué vienen? Vienen a lucirse nada más. Aquí en el entierro de mi mamá, en el velorio de mi mamá, vinieron la gente. Y prácticamente no nos vieron llorar a nosotros. Nosotros decíamos, ya hemos cumplido con mi mamá, hemos estado con ella, hemos estado hasta donde hemos podido. Ya ella se fue tranquila. Y entonces, de nuevo, para incinerar a mi mamá, mis tías vinieron diciendo, ¿Mi, mi hermana es una bruja? ¿Es eso para incinerarla? No, no. Y no basta un tío que le dijo, si sus hijas han querido incinerarla, que la incineren. Ese es el problema de ella, no de ustedes. En ese caso, nosotros sí nos chocó bastante, porque ella era la que prácticamente, como nosotros somos docentes, mi hermana trabajaba en la tarde, yo trabajaba en la mañana, veníamos y teníamos el almuerzo, teníamos el desayuno, el almuerzo. Entonces, verla a ella en ese problema, tuvimos que a nosotras mismas arreglarnos, ver quién llevaba el almuerzo, quién llevaba el desayuno, pero en ese proceso ya nos poníamos fuertes. Claro que nos chocó bastante, pero en esa parte que nos armaban los hermanos decían, tengan valor, sean fuertes, tengan valor y sean fuertes ustedes, ¿no? O sea, esa fortaleza que nos daban, pero sí nos decían, no aguanten a llorar, porque si ustedes aguanten a llorar, ustedes mismas se van a enfermar, no se queden con ese nudo, lloren, lloren. Y entonces, en esa parte sí yo lloraba. ¿Para qué? Yo cuando vi a una compañera mía llorar por su papá, me dijo, mi papá se ha muerto. Yo le dije, no llores, no llores. Imagínate a tu papá que está sano, que tú tienes 6 años, 6 años, y que tu papá te está cargando y te está cantando. Imagínate que está así tu papá, ya no llores. Me dijo, gracias. ¿Cuánto tiempo tiene tu mamá? Mi mamá también falleció, le dije. ¿Cuánto tiempo tiene fallecida tu mamá? Su papá de ella falleció el 28 de marzo, 28 de febrero. Yo le digo, mi mamá falleció la semana pasada. ¿Sí? Y tú me hablas como si tu mamá hubiera fallecido hace 5 años. Y mi mamita ahorita ya tiene 8 años de fallecida que ha cumplido. Y así estamos nosotras, sobreponiéndonos. Claro que a veces nos duele, ¿no? Porque
A veces entras al cuarto, ves su ropa y te da nostalgia, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Gracias, Ana Karina, por compartirnos y bueno, dijiste varias cosas súper importantes, ¿no? Y bueno, recuerda que cada uno de nosotros pues transita el duelo y expresa sus emociones de manera diferente. Entonces, desde allí, desde eso mismo que ya sabemos, ¿no? De cuáles son esas habilidades tanto internas como externas que yo tengo para poder transitar el duelo de manera saludable. De todas formas, fíjense, dentro del diplomado nosotros vamos a hacer pues algunas terapias, ¿ok? Grupales para poder ayudarlos a transitar el duelo a las personas que tienen duelos pendientes y a las que no tenemos ya la parte de duelos pendientes, ¿ok? Simplemente pues podernos acercar a mirar a través de ejercicios de visualizaciones, ¿ok? Lo que es como reencontrarnos con esas personas, con esos seres queridos. Entonces, gracias Ana Karina. Creo que Ana Rosa se me fue. Ahí está, Ana Rosa también quería compartirnos algo. Sí. Mi papá fallece en 2019. Yo lo despido del aeropuerto. Él estaba muy enfermo, pero él se quiso morir en su tierra. Ya nosotros sabíamos que no iba a regresar, se va con mi mamá. Al mes me llega la noticia, fallece. Estoy yo sola aquí con mi esposo. Mi niño tenía 1 año, 2 años en ese momento. Y no tuve sino a ellos dos para mientras pasaba el proceso, pues. O sea, estaba sola con mi esposo y mi hijo de 2 años. No podía estar llorando delante de mi hijo. Bueno, pasa el tiempo y de una u otra manera, a los 2 años aproximadamente, sueño con él y me dice, hija, quédate tranquila, yo estoy bien, mira, y me muestra en el sueño que está con toda la parentela y sus amigos. Bueno, esa mañana yo me desperté como que me hubiesen quitado 50 kilos de encima de la espalda. Y yo le digo a mi esposo, yo le digo, bueno, anoche soñé con papá por primera vez y pasó esto y esto y esto, y yo me siento como que me liberé. Bueno, pasa el tiempo, en 2019, mamá no vivía aquí donde vivo yo, mamá vivía en el llano, en Guanare. Yo llego el 6 de agosto con una angustia que yo tenía que llegar ese día. El 6 de agosto yo llego a Guanare, comparto con mi hermano, comparto con mamá. El sábado fue sábado, domingo, el lunes él era paciente de renal, se fue a dializar y el martes él amanece constipado, me dice llévame urgente, me siento mal para que me mande unos antibióticos, fuimos a hacerle los exámenes, llegó a la casa, mientras esperábamos los resultados, ¡pum!, le da un infarto, se queda en mis brazos. Mamá tenía 90 años ya. Se muere en mis brazos, lo sacamos, yo le digo, no, vamos a sacarlo porque aquí no lo podemos dejar con mamá, se me van a ir los dos juntos, uno detrás del otro. Lo sacamos, le dijimos que lo habíamos llevado con una crisis, esa noche le hicimos creer que estaba en terapia, no sé qué, en la mañana mientras le dimos la noticia, mamá, sí, se falleció, ya me dice, ya se me murió un hijo, porque yo tengo una hermana fallecida también de hace muchos años, ella era yo niña cuando se murió la mayor. Voy a perder otro hijo, decía ella, bueno, se quedó tranquila, entre comillas. Me tocó hacérmela fuerte, no me podía derrumbar delante de ella. Mamá, te tienes que venir conmigo. Nos venimos para acá, para mi casa. Cae pandemia. Estoy yo con ella esos 3 años, hasta el 2022. Ella sufre como un accidente cerebrovascular leve, pero ella quedó bien. Pero tenía miedo ella de caerse. No quería caminar porque se iba a caer. Ya tenía 93 años. Entonces, bueno, un día dijo, yo me quiero morir porque ya yo estoy cansada de vivir. Tú estás con Pedro, tienes a tu hijo, pero, bueno, mi hijo se había ido en agosto, ese es otro duelo que también me quedé sola sin mi hijo, se había ido a otro país. Entonces, ella me dice, yo me quiero morir. Y yo le digo, mamá, ¿cómo te vas a morir? ¿Me vas a dejar? No sé qué. Bueno, no, yo estoy cansada, yo quiero descansar, no sé qué.
Total que se le metió en la cabeza, no hubo quien lo sacara y a los 3 días se me fue. En mis brazos también. Estábamos mi esposo y yo y los ángeles terrenales que nunca me han faltado, que me acompañaron en ese momento. Enterramos, pasaron, yo no lloré, porque yo digo, dentro de mí yo no tengo deudas con ella, ni con mi papá, ni con mi hermano. Entonces yo digo, yo no tengo nada que, o sea, siento yo, de repente, no sé si habrá algo por ahí, pero yo lo desconozco hasta el momento. Al mes caigo yo en cama y estoy a punto también de trascender. Entonces, al mes de fallecer mamá, corto mi duelo para mi sanación. Hasta la sol de hoy, que yo no sé si yo he hecho duelo por alguno de ellos o no lo he hecho. Entonces, por eso yo siento con lo que tú has expresado hoy y toda la exposición de hoy, yo digo, yo tengo mis duelos ahí, de repente inhibidos, algunos, y otros como escondidos, porque no, o sea, yo a estas alturas no sé si yo he hecho o no he hecho duelo, porque yo siento dolor, pero al mismo siento gratitud porque ninguno sufrió. Entonces yo digo, no tuve esa agonía de verlos padecer a ninguno de los 3, porque toditos fueron así rápido. Yo digo, bueno, se descansaron, pero descanso yo. O sea, ¿cómo estoy yo? Que es la única que queda de esa, Sí. de esa casta, pues. Entonces, claro, estoy mi hijo, mi esposo y yo. Ahorita estamos mi esposo y yo solos, y mi hijo que está fuera del país. Entonces, me quedé, o sea, con todo lo que me dijiste hoy, quedé así como, ¿en qué lugar pertenezco? Lo podemos revisar, Ana Rosa. Hay técnicas con las que nosotros podemos identificar, ¿ok? Pues si hemos transitado o no hemos transitado esos duelos, ¿ok? Entonces, quédate tranquila que la buena noticia es que podemos empezar a transitarlos, ¿ok? Vamos a ir terminando. Ya te voy a dar la palabra, mi Pablito. No quiero que se me vayan sin antes invitarlos. Pues bueno, los diplomados están planificados para mayo. Una vez que nosotros tengamos la fecha, recuerden que son 4 diplomados. Está el diplomado en biodescodificación cuántica atómica integral, el diplomado en yoga, el diplomado en duelo y manejo de las pérdidas, y el diplomado de mindfulness, que la masterclass creo que está para el miércoles, con el favor de Dios. Esa la va a dar mi Cris. Entonces, bueno, invitarlos para que estén pendientes, estén atentos. Igual nosotros estamos pasando la información por los grupos de la escuela para que estén pendientes de las inscripciones. ¿Ok? Pablito, contigo terminamos. Sí, muchas gracias. No, bueno, he escuchado con atención tu intervención y puedo decir que, bueno, el duelo, yo tuve la experiencia de que mi mamacita tuvo Alzheimer, igual mi papacito tuvo un tema de fibrosis pulmonar. Entonces somos 2 hermanos y nosotros nos sabíamos turnarnos para cuidarlos a mis padres. Entonces, los cuidamos hasta el último momento cuando ellos fallecieron. Pero dentro de nuestro corazón quedó una paz, una tranquilidad, porque nosotros sentimos de que dimos todo el amor que igual ellos nos dieron de pequeños, toda la vida el amor que nos dieron, y creo que nosotros también supimos recibir ese amor de ellos, que también lo entregamos de la misma manera como ellos nos entregaron. Y creo que ha sido algo que siempre, como decía Giovanni al inicio, que igual cuando era el velorio, nosotros no, los 2 hermanitos, los 2 no llorábamos, sino al contrario, recibíamos a las amistades, a los familiares, recibíamos el pésame, pero internamente nosotros sentíamos que nosotros habíamos dado todo el amor a nuestros padres y lo que ellos también nos dieron un día. Y que conversábamos con mi hermano y nos decíamos, ñoñito, lo que tenemos que hacer es recordar todas las fortalezas, las sabidurías que papá y mamita hacían, y nosotros ser ese reflejo, ese resultado de lo que ellos hicieron en su vida por sus hijos.
Y eso siempre nos ha llenado de paz porque hay veces que en situaciones que se han presentado un poco difíciles, siempre nos hemos encomendado, bueno, independientemente, ¿no? Me he encomendado a ellos, papá, mamá, con su fortaleza, con su sabiduría que nos han enseñado. Ustedes nos pudieron enseñar siempre, guíenos a tomar las mejores decisiones. Y eso nos ha ayudado muchísimo en la vida, o sea, siempre el recuerdo viene en el amor. Nosotros siempre viene el recuerdo en el amor, más no en el dolor. No sé cómo estaremos bien o estaremos mal. Gracias, Migaide. Gracias a ti, Pablito. Y bueno, no me queda más sino, bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por haber permanecido aquí. Bueno, ya son aquí en Venezuela casi las 11 de la noche. Quedo atenta a pasarles la invitación y bueno, gracias a la profe Mercedes, Jeffrey, mi Florema, Pablito, Humberto, Alberto, Ana Rosa, Ana Karina, Silvia, mi mami preciosa que todavía está aquí acompañándonos, Tirsa, Misula, Corina, Juliet, Jennifer, Yasneli, Berta, mi Mari preciosa, Marisol y Jorge, pues por haberse quedado acompañándonos aquí y bueno, decirles muchas gracias, muchas gracias. Yo también aprendí muchísimo de ustedes la noche de hoy. Me llevo, bueno, muchísimos regalitos como nosotros siempre decimos. Y bueno, no me queda más sino decirles feliz noche, que tengan una linda y bendecida noche y que sueñen con los angelitos. Feliz Besitos, noche feliz para ti noche. también y para todos. Gracias. Feliz Gaide, un noche saludo para para la todos. mami. Muchas gracias. Un saludo. Mami, la están saludando de Bogotá. Vaya, hasta luego, Aide, cuídate, saludos a todos. Chao, besitos, feliz noche. Adiós, Que adiós. descansen. Muchas bendiciones. Besitos, chao, mi profe. Que descansen. Vamos a salir, ¿no?